Capítulo 15. Quirón monta una fiesta. El centro de la ciudad era un campo de batalla. Desde lo alto se veían pequeñas escaramuzas por todas partes. Un gigante iba destrozando árboles en Bryant Park, mientras las dríadas lo acribillaban con nueces. Delante del Waldorf Astoria, una estatua de bronce de Benjamin Franklin le atizaba golpes a un perro del infierno con un periódico enrollado. Un trío de campistas de Festo hacía frente a un escuadrón de Dracaenae en medio del Rockefeller Center. Me daban ganas de pararme a echar una mano, pero por el humo y el ruido, deducía que el auténtico jaleo se había desplazado mucho más al sur. Nuestras defensas se venían abajo. El enemigo ya estrechaba el cerco al Empire State. Hicimos un rápido barrido por los alrededores. Las cazadoras habían levantado una línea defensiva en la 37, solo 3 manzanas al norte del Olimpo. Hacia el este, en Park Avenue, Jake Mason y algunos campistas más de Festo dirigían un ejército de estatuas contra el enemigo. Al oeste, la cabaña de Demeter y los espíritus de la naturaleza de Grover habían convertido la Sexta Avenida en una selva que entorpecía el avance de un escuadrón de semidioses de Cronos. El sur estaba despejado por el momento, pero los flancos de la fuerza enemiga empezaban a abarcarlo con una maniobra envolvente. Unos minutos más y estaríamos completamente rodeados. «Hemos de aterrizar donde más nos necesiten», mascullé. «Eso significa en todas partes, jefe». Divisé un estandarte con una lechuza plateada en la esquina sudeste de la contienda, en la calle 33 a la altura del túnel de Park Avenue. Annabeth y 2 de sus hermanos mantenían a raya a un gigante hiperbóreo. «¡Allí!», le dije a Black Jack, que se lanzó directo al campo de batalla. Salté de su lomo y aterricé en la cabeza del gigante. Cuando éste levantó la vista, me deslicé por su cara, machacándole la nariz por el camino. ¡Roar! El gigante dio un paso atrás tambaleándose, mientras emanaba sangre azul de la nariz. Caí en la acera y eché a correr. El hiperbóreo exhaló una nube de niebla blanquecina y la temperatura descendió en picado. El punto donde había caído quedó revestido de una capa de hielo, y yo mismo me encontré cubierto de escarcha como un donut de azúcar. ¡Eh, mamarracho!, le gritó Annabeth. Confié en que estuviera diciéndoselo al gigante, y no a mí. El chico azul dio un bramido y se volvió hacia ella, dejándome expuesta la parte posterior de sus piernas. Me lancé a la carga y le hinqué la espada en una corva. ¡Roar! El hiperbóreo se dobló. Aguardé a que se volviera, pero se quedó congelado. Literalmente, se convirtió en un bloque de hielo. A partir del punto donde lo había ensartado, empezaron a surgir grietas por todo su cuerpo. Se hicieron cada vez más grandes y anchas y, finalmente, el gigante se desmoronó en una montaña de carámbanos azules. ¡Gracias! Annabeth hizo una mueca mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Y la cerda? ¡Hecha morcilla! ¡Fantástico!, dijo, flexionando el hombro. Obviamente, todavía le molestaba la herida, pero al ver mi expresión puso los ojos en blanco. «Estoy bien, Percy. ¡Vamos! Quedan un montón de enemigos». Tenía razón. De la hora siguiente solo tengo un recuerdo borroso. Luché como nunca había luchado, abriéndome paso entre legiones de Dracaenae, eliminando a docenas de telequines con cada mandoble, destruyendo empuzas y dejando fuera de combate a los semidioses enemigos. Pero, por muchos que yo abatiera, muchos más venían a ocupar su puesto. Annabeth y yo corríamos de una manzana a otra, tratando de apuntalar nuestras defensas. Muchos de nuestros amigos yacían malheridos por las calles, y muchos habían desaparecido. Paso a paso, a medida que avanzaba la noche y la luna se elevaba en el firmamento, nos vimos forzados a ceder terreno hasta que por fin nos encontramos solo a una manzana del Empire State en cualquiera de las direcciones. A cierta altura vi a Grover junto a mí, atizando en la cabeza a las mujeres serpiente con su porra. Luego se perdió entre la multitud y fue Talia la que se situó a mi lado, mientras ahuyentaba a los monstruos con su escudo mágico. La señorita O'Leary surgió dando brincos de la nada, agarró entre sus fauces a un gigante lestrigón y lo lanzó por los aires como si fuera un frisbee. Annabeth usaba su gorro de invisibilidad para colarse tras las líneas enemigas. Cada vez que se desintegraba un monstruo con una mueca de sorpresa, sabía que Annabeth había pasado por allí. Sin embargo, no era suficiente.
¡Mantened vuestra posición!, gritó Katy Garner desde algún punto situado a mi izquierda. El problema era que nos faltaban efectivos para mantenernos firmes. La entrada del Olimpo quedaba a 6 metros a mi espalda. Un semicírculo de semidioses, cazadoras y espíritus de la naturaleza defendían las puertas con bravura. Yo seguía repartiendo tajos y estocadas a mansalva, destruyendo todo lo que encontraba en mi camino, pero empezaba a estar agotado y, además, no podía multiplicarme ni estar en todas partes al mismo tiempo. Al este, a unas manzanas por detrás de las tropas enemigas, empezó a destellar una luz muy potente. Creí que ya salía el sol, pero enseguida comprendí que era Cronos, que venía hacia nosotros montado en su carro de oro. Una docena de gigantes lestrigones portaban antorchas delante. 2 hiperbóreos llevaban sus estandartes de color negro y morado. El señor de los titanes parecía fresco y descansado, con sus poderes en plena forma. No se daba prisa en su avance, como si quisiera dejar que me agotara. Annabeth apareció a mi lado. «Tenemos que retroceder hacia las puertas», exclamó, «y defenderlas cueste lo que cueste». Tenía razón. Estaba a punto de ordenar retirada cuando oí un cuerno de caza. Su sonido se impuso sobre el fragor de la batalla como una alarma de incendios, y enseguida le respondió un coro de cuernos, cuyos ecos se propagaban en todas direcciones por las calles de Manhattan. Miré a Talia, pero ella se limitó a fruncir el entrecejo. «Las cazadoras no son», me aseguró. «Estamos todas aquí». «¿Quién, entonces?» Los cuernos de caza sonaron con más fuerza. No sabía de dónde venían a causa de los ecos, pero daban la impresión de que se aproximaba un ejército entero. Me temí que fueran más enemigos, pero las fuerzas de Cronos parecían tan desconcertadas como nosotros. Los gigantes bajaban embobados sus porras. Las Dracaenae sisiaban. Incluso la guardia de honor de Cronos parecía un poco incómoda. Entonces, a nuestra izquierda, un centenar de monstruos gritaron al unísono. Todo el flanco norte de Cronos avanzó como en una oleada. Pensé que estábamos perdidos, pero no atacaron. Cruzaron a todo correr nuestras líneas y fueron a chocar con sus compañeros situados al sur. Un nuevo estruendo de cuernos de caza sacudió la noche, y el aire pareció estremecerse. En un movimiento fulgurante, como si hubiera surgido a la velocidad de la luz, apareció un cuerpo entero de caballería. «¡Sí, chicos!», aulló una voz. «¡Vamos de fiesta!». Una lluvia de flechas trazó un arco por encima de nuestras cabezas y cayó sobre el enemigo, pulverizando a centenares de demonios. No eran flechas normales. Pasaban disparadas con un zumbido especial. Algo como «psss». Algunas tenían molinetes adosados, otras guantes de boxeo en la punta. «¡Centauros!», exclamó Annabeth. El ejército de ponis juerguistas apareció allí en medio como una eclosión de colorido. Camisetas teñidas, pelucas afro multicolores, gafas de sol gigantes y de marca con pinturas de guerra. Algunos tenían eslóganes garabateados en los flancos, del tipo «Caballos al poder» o «Cronos al hoyo». Había centenares de ellos inundando la manzana. Yo no conseguía procesar ni la mitad de lo que veía, pero tenía muy claro que si hubiera sido el enemigo, habría huido. «¡Percy!», gritó Quirón entre aquella marea de centauros embravecidos. Llevaba una armadura de cintura para arriba y el arco en la mano, y sonreía satisfecho. «Siento haberme retrasado». «¡Chicos!», aulló otro centauro. «¡Dejad la charla para luego! ¡Ahora acabemos con esos monstruos!». Apuntó y cargó su pistola de pintura de 2 cañones y roció de rosa chillón a un perro del infierno. La pintura debía de estar mezclada con polvo de bronce celestial, porque el monstruo soltó un gañido a las primeras salpicaduras y se disolvió en un charco negro y rosa. «¡Ponis juerguistas de Florida!», gritó un centauro. Y desde el otro lado del campo de batalla, una voz gangosa le respondió. «¡Sección de Texas!». «¡Batallón de Hawái!», gritó un tercero. Fue lo más impresionante que he visto en mi vida. El ejército entero del Titán dio media vuelta y salió huyendo, acosado por aquella legión armada con pistolas de pintura, flechas, espadas y bates de béisbol virtuales. Los centauros lo arrollaban todo a su paso. «¡Dejad de correr, idiotas!», rugía Cronos.
¡Mantened la posición y... ¡Ah! Un gigante hiperbóreo había tropezado hacia atrás, derrumbándose sobre él. El señor del tiempo desapareció bajo un trasero azul gigantesco. Los perseguimos varias manzanas hasta que Quirón gritó: ¡Alto! ¡Me lo prometisteis! ¡Alto! No fue nada fácil, pero finalmente la orden se transmitió entre las filas de los centauros y todos empezaron a retirarse, dejando que el enemigo huyera. «Quirón sabe lo que hace», dijo Annabeth, secándose el sudor de la frente. «Si los perseguimos, acabaremos dispersándonos. Debemos reagruparnos. Pero el enemigo no está derrotado», admitió. «Pero ya se aproxima el alba. Al menos hemos ganado tiempo». No me hacía mucha gracia retirarme, pero sabía que tenía razón. Contemplé cómo se escabullía el último de los telequines hacia el río este. Luego di media vuelta de mala gana y desanduve el camino hacia el Empire State. Establecimos un perímetro defensivo de 2 manzanas, con el centro de mando en el Empire State. Quirón nos explicó que los ponis juerguistas habían enviado destacamentos de casi todos los estados: 40 de California, 2 de Rhode Island, 30 de Illinois. En total, unos 500 habían respondido a su llamada, pero incluso con tan elevada cantidad de refuerzos, no podíamos defender más que unas cuantas manzanas. ¡Ja, colega!, comentaba un centauro llamado Larry. Su camiseta lo identificaba como Jefazo Supremo y Autoridad Máxima, Sección Nuevo México. ¡Esto ha sido una pasada! ¡Mucho más divertido que nuestra última convención en Las Vegas! ¡Sí!, contestó Owen, de Dakota del Sur, que llevaba una chaqueta de cuero negro y un viejo casco de la Segunda Guerra Mundial. ¡Los hemos machacado! Quirón le dio unas palmaditas a Owen. Habéis estado magníficos, amigos míos, pero no os confiéis, le dijo. Nunca hay que subestimar a Cronos. Y ahora, ¿por qué no se hizo una visita al restaurante de la 33 Oeste y desayunarse un poco? Me han dicho que la sección de Delaware ha encontrado un alijo de cerveza de raíces. ¡Cerveza de raíces!, exclamaron, y casi se tropezaron unos con otros al salir galopando. Quirón sonrió. Annabeth le dio un fuerte abrazo y la señorita O'Leary le lamió la cara. ¡Ay!, refunfuñó. Ya está bien, perrita. Sí, yo también me alegro de verte. Gracias, Quirón, le dije. Nos has salvado de una buena. Él se encogió de hombros. Siento haberme demorado. Los centauros viajan deprisa, ya lo sabes. Podemos imprimir una curvatura especial a la distancia mientras corremos, pero no ha sido fácil reunirlos a todos. Estos ponis no son muy organizados, que digamos. ¿Cómo habéis atravesado las defensas mágicas que rodean la ciudad?, preguntó Annabeth. Han ralentizado un poco nuestro avance, reconoció Quirón, pero creo que están diseñadas sobre todo para mantener a raya a los mortales. Cronos no quiere que un montón de insignificantes humanos interfieran en su gran victoria. Entonces tal vez pueden atravesar la barrera otros refuerzos, observé, esperanzado. Quirón se tuzó la barba. Quizá, pero queda poco tiempo. En cuanto Cronos reagrupe sus fuerzas, atacará de nuevo, y sin el elemento sorpresa de nuestro lado... Comprendí lo que quería decir. Cronos no estaba vencido, ni mucho menos. Había albergado vagamente la esperanza de que hubiese sido aplastado bajo el peso del gigante hiperbóreo, pero en realidad sabía que no era así. Volvería a la carga, aquella noche a más tardar. ¿Y Tifón?, pregunté. El rostro de Quirón se ensombreció. Los dioses se están agotando, murmuró. Dioniso quedó ayer fuera de combate. Tifón aplastó su carro y el dios del vino cayó por la zona de los Apalaches. Nadie ha vuelto a verlo desde entonces. Hefesto también está noqueado. Salió disparado con tal fuerza del campo de batalla que creó un nuevo lago en Virginia Occidental. Se curará, pero no a tiempo para echar una mano. Los demás siguen luchando. Han conseguido retrasar el avance de Tifón, pero no hay manera de parar a ese monstruo. Llegará a Nueva York mañana a estas horas, y una vez que combine sus fuerzas con las de Cronos... ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No podremos resistir otro día. Tenemos que hacerlo, repuso Talia. Me encargaré de poner nuevas trampas alrededor del perímetro. Se la veía exhausta. Tenía la chaqueta manchada de mugre y polvo de monstruo, pero todavía se mantenía en pie y se alejó con paso vacilante.
Le echaré una mano, decidió Quirón, y voy a asegurarme de que mis hermanos no se pasen de la raya con la cerveza. Iba a decirle que pasarse de la raya era la especialidad de los ponis juerguistas, pero él ya se había puesto en marcha a medio galope, dejándonos solos a Annabeth y a mí. Ella estaba limpiando su cuchillo con esmero. La había visto cientos de veces haciéndolo, pero nunca me había preguntado por qué le importaba tanto conservarlo. Al menos tu madre está bien, dije, suponiendo que luchar a la desesperada con Tifón sea estar bien. Me miro a los ojos. Percy, incluso con la ayuda de los centauros, empiezo a pensar... Ya. Tenía el presentimiento de que aquella podía ser nuestra última ocasión para charlar, y sentía que había millones de cosas que no le había contado. Escucha, Estia me mostró ciertas visiones. ¿De Luke, quieres decir? A lo mejor era solo una suposición, pero me daba la impresión de que Annabeth sabía lo que yo me había estado guardando. Quizá también ella había tenido sueños por su parte. Sí, dije, de ti, Talia y Luke, del día en que os conocisteis y de cuando os encontrasteis con Hermes. Volvió a deslizar el cuchillo en su vaina. Luke prometió que nunca permitiría que me hiciesen daño. Dijo que formaríamos una nueva familia y que funcionaría mejor que la suya. Su expresión me recordó a la chica de 7 años del callejón, furiosa, despavorida y desesperada por encontrar un amigo. He hablado antes con Talia, dije. Ella teme que yo no pueda hacerle frente a Luke. Remató con tristeza. Asentí. Pero hay otra cosa que debes saber. Ethan Nakamura parece creer que Luke sigue vivo en el interior de su cuerpo, que está forcejeando incluso con Cronos para recuperar el control. Annabeth intentó disimular, pero ya la veía barajando posibilidades mentalmente, tal vez acariciando cierta esperanza. No quería contártelo, reconocí. Ella alzó la vista hacia el Empire State. Percy, durante gran parte de mi vida me sentí como si todo cambiara continuamente. No tenía a nadie en quien confiar. Asentí. Eso lo habrían entendido la mayoría de los semidioses. Me fugué a los 7 años, prosiguió. Luego creí haber encontrado una familia en Luke, Italia, pero casi enseguida se vino abajo. Lo que quiero decir es que no soporto que la gente me decepcione ni que las cosas sean solo temporales. Es por eso, me parece, por lo que quiero ser arquitecto. Para construir algo permanente, dije. Un monumento que dure 1000 años. Ella me sostuvo la mirada. Supongo que suena como a mi defecto fatídico. Años atrás, en el mar de los monstruos, Annabeth me había dicho que su mayor defecto era el orgullo, creer que ella podía arreglarlo todo. Yo había vislumbrado su deseo más profundo cuando las sirenas se lo habían mostrado con su magia. Annabeth se había imaginado a su madre y a su padre juntos, frente a un Manhattan reconstruido y diseñado por ella, y Luke aparecía también, regenerado y dándole la bienvenida a casa. Creo que comprendo lo que sientes, le dije, pero Talia tiene razón. Luke te ha traicionado ya muchas veces. Era malvado incluso antes de Cronos. No quiero que te lastime más. Annabeth frunció los labios. Me di cuenta de que estaba esforzándose para no enfadarse. Comprenderás también que conserve la esperanza de que te equivoques, repuso. Desvié la mirada. Me parecía que ya había hecho todo lo posible, pero eso no me hacía sentir mejor. Al otro lado de la calle, la cabaña de Apolo había montado un hospital de campaña para atender a los heridos, docenas de campistas y un número no mucho menor de cazadoras. Contemplé a los médicos trabajando y pensé en nuestras escasas posibilidades de mantener a salvo el Monte Olimpo. Y de repente, ya no estaba allí. Me encontré en un lóbrego bar de paredes negras, lleno de rótulos de neón y adultos de juerga. Sobre la barra había un cartel que rezaba: ¡Feliz cumpleaños, Bobby Earl! Por los altavoces sonaba música country. El local estaba abarrotado de tipos fornidos con tejanos y camisas a cuadros. Las camareras pasaban con bandejas de bebidas y se hablaban a gritos. En fin, era exactamente el tipo de antro al que mi madre no me habría dejado ir. Me encontraba apretujado en la parte trasera del local, al lado de los baños que no olían muy bien, y de un par de máquinas recreativas del año de Mari Castaña. «Ah, vaya, estás aquí», me dijo el hombre que jugaba con una de las máquinas. «Yo tomaría una Coca-Cola Light».
Era un tipo regordete con una camisa hawaiana de leopardo, shorts morados, zapatillas de deporte rojas y calcetines negros, todo lo cual no le ayudaba a pasar desapercibido. Tenía la nariz roja como un tomate y un vendaje alrededor de la frente, ciñendo su ensortijado pelo negro como si se estuviera recuperando de una conmoción cerebral. Parpadeé con incredulidad. ¿Señor D? Él suspiró sin apartar la vista del juego. La verdad, Peter Johnson, contestó. ¿Cuánto tiempo necesitas para reconocerme a simple vista? Más o menos el mismo que a usted para recordar mi nombre, mascullé. ¿Dónde estamos? En la fiesta de cumpleaños de Bobby Earl, dijo Dioniso, en algún punto encantador de la América rural. Creía que Tifón lo había mandado a la estratosfera. Dicen que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Tu interés me conmueve. Tuve un aterrizaje accidentado, sí, muy doloroso. De hecho, una parte de mí sigue enterrada bajo 30 metros de escombros en una mina de carbón abandonada. Pasarán muchas horas aún antes de que reúna la energía suficiente para remendarme. Pero, entre tanto, una parte de mi conciencia está aquí. En un bar, jugando una partida de comecocos. A tiempo parcial, precisó Dioniso. Seguro que ya lo sabes. Allí donde se monta una juerga, mi presencia es invocada. Por este motivo, tengo la capacidad de existir en muchos lugares a la vez. El único problema ha sido encontrar una fiesta. No sé si te haces una idea de lo seria que se ha puesto la cosa fuera de la pequeña y tranquila burbuja de Nueva York. ¿Pequeña y tranquila? Pero créeme, los mortales del corazón del país están despavoridos. Tifón los tiene aterrorizados. Muy pocos se animan a montar una fiesta. Bobby Earl y sus amigos, benditos sean, son un poco cortos de entendederas. Todavía no han captado que se acerca el fin del mundo. Entonces, ¿yo no estoy aquí realmente? No. En un momento te enviaré de vuelta a tu insignificante vida normal, y será como si nada hubiera sucedido. ¿Y para qué me ha traído aquí? Dioniso resopló con desdén. No te quería a ti en particular. Me servía a cualquier héroe de pacotilla. Como esa chica Annabeth. La cuestión, prosiguió, es que te he invitado a una fiesta para hacerte una advertencia. Estamos en peligro. Vaya, dije. Nunca me lo habría imaginado. Gracias. Me miró furioso y se olvidó por un instante del juego. Su comecocos fue devorado por Blinky, el fantasma rojo. ¡Eres Coracas, Blinky!, maldijo en griego. ¡Te arrancaré el alma! Es un personaje de videojuego, apunté. Eso no es excusa. Y me estás arruinando la partida, Jackson. Como sea. Ahora escucha. La situación es más grave de lo que imaginas. Si cae el Olimpo, no solo se desvanecerán los dioses, sino que todo lo que tiene que ver con nuestro legado empezará a deshacerse. Los cimientos mismos de vuestra raquítica civilización. La máquina emitió una musiquilla y el señor D pasó al nivel 254. ¡Ja!, gritó. ¡Chúpate esa, demonio pixelado! Los cimientos de la civilización. Lo animé a proseguir. Sí, vuestra sociedad entera se disolverá. Quizá no de inmediato, pero recuerda mis palabras. El caos de los titanes significará el fin de la civilización occidental. El arte, la ley, la cata de vinos, la música, los videojuegos, las camisas de seda, los cuadros sobre terciopelo. Todas aquellas cosas por las que merecía la pena vivir desaparecerán. ¿Y por qué no vuelven los dioses corriendo para ayudarnos?, dije. Deberíamos unir nuestras fuerzas en el Olimpo. Olvidémonos de Tifón. Dioniso chasqueó los dedos con impaciencia. ¡Te has olvidado de mi Coca-Cola Light! ¡Es usted insufrible! ¡Por los dioses! Llamé la atención de una camarera y pedí su estúpido refresco. Lo apunté en la cuenta de Bobby Earl. El señor D bebió un buen trago sin apartar los ojos del videojuego. La verdad, Percy, los demás dioses nunca lo reconocerían, pero necesitamos a los mortales para preservar el Olimpo. Al fin y al cabo, somos manifestaciones de vuestra cultura. Si no tenéis el interés suficiente para querer salvar el Olimpo vosotros mismos. Como Pan, dije, que ha dejado en manos de los sátiros la misión de salvar la naturaleza. Sí, exacto. Negaré que lo haya dicho, claro, pero los dioses necesitan a los héroes. Siempre los han necesitado. De lo contrario, no os preservaríamos con tanto cuidado. Pandilla de impertinentes mocosos.
Me siento muy querido, gracias. Utilizad el entrenamiento que les he dado en el campamento. ¿Qué entrenamiento? Ya me entiendes. Todas esas técnicas de los héroes y... ¡No! Le dio un porrazo a la máquina. ¡Napari Eiki! ¡El último nivel! Me miró con un centelleo morado en los ojos. Según recuerdo, una vez predije que te volverías tan egoísta como todos los héroes humanos. Bueno, ahora tienes la ocasión de demostrar que me equivocaba. Sí, claro, como si llevarle la contraria ocupara un lugar preferente en mis prioridades. Debes salvar el Olimpo, Pedro. Deja Tifón para los Olímpicos y salva la sede de nuestro poder. Debes hacerlo. Fantástico. Una charla muy agradable. Y ahora, si no le importa, mis amigos estarán preguntando... Hay más aún, me advirtió. Cronos no ha alcanzado todavía la plenitud de su poder. El cuerpo del mortal era solo un instrumento provisional. Ya lo suponíamos. También sabíais que, dentro de un día como máximo, Cronos abrazará ese cuerpo mortal y adoptará la verdadera forma del rey de los titanes. Lo cual significaría... Dioniso insertó otra moneda. Ya sabes lo que pasa con la auténtica forma de los dioses. Sí, que no puedes mirarlo sin quedarte abrazado. Cronos será 10 veces más poderoso. Su sola presencia te convertirá en cenizas. Y cuando lo consiga, reforzará también el poder de los demás titanes. Son muy débiles ahora si se compara con el estado que asumirán enseguida. A menos que puedas detenerlos. El mundo se vendrá abajo. Los dioses morirán y yo nunca obtendré una buena puntuación con esta estúpida máquina. Tendría que haberme sentido aterrorizado, pero la verdad es que ya había alcanzado mi nivel máximo de pavor. ¿Puedo irme? Dije. Una última cosa. Mi hijo Pollux, ¿está vivo? Parpadeé. La última vez que lo vi, sí, contesté. Te lo agradecería mucho si pudieras mantenerlo en ese estado. Perdí a su hermano Castor hace un año. Lo recuerdo. Lo miré fijamente, tratando de asimilar la idea de que Dioniso podía ser un padre cariñoso. Me pregunté cuántos dioses olímpicos, aparte de él, estarían pensando en sus hijos semidioses en ese mismo momento. Haré todo lo que pueda. Lo que puedas, murmuró Dioniso. Qué tranquilizador. Vete ya. Vas a tener que vértelas con algunas sorpresas desagradables. Y yo he de derrotar a Blinky. ¿Sorpresas desagradables? Agitó una mano y el bar desapareció. Me encontré de nuevo en la Quinta Avenida. Annabeth no se había movido de su sitio. Tampoco mostró el menor indicio de que yo hubiera desaparecido o algo así. Me sorprendió mirándola fijamente y frunció el entrecejo. ¿Qué? Preguntó. No, nada. Oté la avenida, preguntándome qué habría querido decir el señor D con sorpresas desagradables. ¿Podían empeorar las cosas todavía? Me fijé en un coche azul hecho polvo, con el capó abollado de mala manera, como si hubieran pretendido hundirlo a martillazos. Sentí un hormigueo. ¿De qué me sonaba aquel coche? Entonces caí en la cuenta de que era el Prius. ¡El Prius de Paul! Salí disparado calle abajo. ¡Percy!, gritó Annabeth. ¿A dónde vas? Paul estaba desmayado al volante. Mi madre roncaba a su lado. Me quedé de una pieza. ¿Cómo no los había visto antes? Llevaban más de un día allí, en medio del tráfico inmóvil y con la batalla librándose furiosamente alrededor, y yo ni siquiera me había fijado. Debieron de ver aquellas luces azules en el cielo. Tironeé con furia de las puertas, pero tenían puesto el seguro. ¡Tengo que sacarlos! Percy, dijo Annabeth con suavidad. ¡No puedo dejarlos aquí en medio! Me estaba poniendo histérico. Golpeé el parabrisas. ¡Tengo que apartarlos! ¡Tengo! Percy, espera un momento. Annabeth llamó con gestos a Quirón, que estaba hablando con unos centauros en la esquina. Empujaremos el coche hacia una calle lateral, ¿vale? No va a ocurrirles nada. Me temblaban las manos. Después de todo lo que había pasado en los últimos días, me sentía débil y atontado. Pero al ver a mis padres allí, me entraron ganas de echarme a llorar. Quirón se acercó al galope. ¿Qué? ¡Ay, cielos! Ya veo. Seguro que iban a buscarme, dije. Mi madre debió de olerse que algo andaba mal. Es lo más probable, dijo Quirón. Pero no les va a pasar nada, Percy. Lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en nuestra misión. Entonces reparé en algo que había en el asiento trasero y di un respingo, detrás de mi madre,
y sujeta con el cinturón de seguridad estaba aquella jarra griega de casi 1 metro de altura. Tenía la tapa asegurada con una correa de cuero. «No puede ser», mascullé. Annabeth puso la mano en la ventanilla. «¿Cómo es posible?», preguntó. «¿No la habías dejado en el plaza?». «A buen recaudo en la caja fuerte», asentí. Quirón vio la jarra y abrió los ojos como platos. «¿No será...?» «Sí, la jarra de Pandora», asentí. Le conté mi encuentro con Prometeo. «Entonces la jarra es tuya», razonó Quirón, consternado. «Te seguirá a todas partes, tentándote para que la abras, sin importar dónde la hayas guardado. Y se te aparecerá cuando más débil te encuentres». «Como ahora», pensé, mirando a mis padres indefensos. Me imaginé la sonrisa de Prometeo, siempre tan ansioso para ayudarnos a los pobres mortales. «Abandona toda esperanza, y yo sabré que te has rendido. Prometo que Cronos será clemente». Tuve un acceso de rabia. Saqué contracorriente y rasgué la ventanilla del conductor como si fuese una película plástica. «Pongamos el coche en punto muerto», dije, «y saquémoslo de en medio. Y llevemos esa estúpida jarra al Olimpo». Quirón asintió. «Buena idea. Pero, Percy», se interrumpió bruscamente. A lo lejos sonaba el tableteo de un helicóptero que parecía acercarse. En una mañana normal de lunes en Nueva York, aquel sonido no habría tenido nada de particular, pero tras 2 días de silencio, un helicóptero mortal parecía la cosa más extraña que hubiera oído en mi vida. Unas manzanas más al este, el ejército de monstruos empezó a soltar gritos y abucheos en cuanto el aparato se hizo visible. Era un modelo civil rojo oscuro, con un logo verde, GED, pintado en un lado. Las letras de debajo eran demasiado pequeñas para leerlas, pero yo sabía lo que ponía. Grupo Empresarial DER. Me quedé sin habla. Miré a Annabeth y advertí que también había reconocido el logo. Estaba más roja que el helicóptero. «¿Qué demonios hace ella aquí?», me preguntó. «¿Y cómo ha atravesado la barrera?». «¿Quién?», dijo Quirón, perplejo. «¿Qué mortal estaría tan loco?». De repente, el morro del helicóptero perdió altura. «¡El hechizo de Morfeo!», exclamó Quirón. «El idiota del piloto se ha dormido». Miré horrorizado cómo el aparato se escoraba y caía hacia unos edificios y oficinas. Aún suponiendo que no se estrellara, seguramente los dioses del viento lo expulsarían de los cielos por acercarse tanto al Empire State. Estaba demasiado paralizado para moverme, pero Annabeth llamó a Guido de un silbido, y el Pegaso bajó en picado como surgido de la nada. «¿Ha pedido un caballo espectacular?», dijo. «Venga, Percy», refunfuñó Annabeth. «tenemos que salvar a tu amiga». Capítulo 16. Una ladrona viene en nuestra ayuda. He aquí mi definición de la cosa menos divertida del mundo: volar en Pegaso hacia un helicóptero fuera de control. Si Guido no hubiese sido un virtuoso de las acrobacias aéreas, habríamos acabado cortados en pedacitos de confeti. Oí a Rachel dando gritos en el interior del helicóptero. Inexplicablemente, ella no se había quedado dormida, pero al piloto sí lo vi derrumbado sobre los mandos y sacudido por los bandazos del aparato, que descendía dando tumbos hacia el flanco de un bloque de oficinas. ¿Alguna idea?, le pregunté a Annabeth. «Tú ocúpate de dirigir a Guido y de guardar las distancias», repuso. «¿Y tú qué vas a hacer?». Por toda respuesta gritó: «¡Arre!». Y Guido se lanzó en picado. «¡Agáchate!», alcancé a oírla decir. Pasamos tan cerca del rotor que sentí como si la fuerza de las aspas me arrancara el pelo. Nos situamos a toda velocidad junto al helicóptero y Annabeth se aferró a la puerta. Entonces se complicaron las cosas. Guido se golpeó un ala con la plancha del helicóptero y cayó conmigo a plomo, dejando a Annabeth colgada del aparato. El terror me impedía pensar, pero mientras el Pegaso se precipitaba al vacío, llegué a ver a Rachel tirando de Annabeth para meterla en la cabina. «¡Aguanta!», le grité a Guido. «¡El ala!», gemía. «La tengo machacada». «¡Puedes hacerlo!». A la desesperada, traté de recordar lo que Silena solía decirnos en las clases de equitación con Pegaso. «¡Relaja el ala! ¡Extiéndela y planea!». Caíamos verticalmente hacia el suelo, ya a menos de 30 metros.
En el último momento, Guido consiguió extender las alas. Los centauros nos miraron boquiabiertos mientras recuperábamos la horizontal y recorríamos unos metros para aterrizar finalmente dando tumbos y rodar. Pegaso y semidios juntos, por la acera. ¡Ay! Gimió Guido. ¡Mis patas! ¡Mi cabeza! ¡Mis alas! Quirón llegó al galope con su botiquín y empezó a curarle las heridas. Me puse de pie penosamente. Al levantar la vista, se me subió el corazón a la boca. El helicóptero estaba a punto de estamparse contra el edificio. Y entonces, milagrosamente, volvió a estabilizarse. Describió un círculo. Se quedó suspendido en el aire y, lentamente, comenzó a descender. Pareció tardar una eternidad, pero por fin tomó tierra en medio de la Quinta Avenida con un golpe sordo. Atisbé a través del parabrisas y no di crédito. Era Annabeth quien estaba a los mandos. Me adelanté corriendo mientras los rotores aminoraban poco a poco. Rachel abrió la puerta lateral y arrastró fuera al piloto. Todavía iba vestida como si estuviera de vacaciones, o sea, con pantalones cortos, una camiseta y sandalias. Tenía el pelo enmarañado y la tez verdosa a causa de aquellas acrobacias imprevistas. Annabeth fue la última en bajar. La miré maravillado. No sabía que pudieras pilotar un helicóptero. Ni yo, contestó. Pero mi padre está obsesionado con la aviación. Además, Dédalo tenía algunas notas sobre máquinas voladoras, así que he manejado los mandos por deducción. Me ha salvado la vida, dijo Rachel. Annabeth flexionó el hombro de la herida. Sí, bueno, no vayamos a convertirlo en una costumbre. ¿Se puede saber qué haces aquí, Der? ¿No se te ocurre nada mejor que volar por una zona de guerra? Rachel me echó un vistazo. Tenía que venir. Sabía que Percy estaba en peligro. En eso acertabas, refunfuñó Annabeth. Bueno, si me disculpas, tengo algunos amigos heridos que cuidar. Me alegra que hayas podido pasarte por aquí, Rachel. Annabeth, murmuré. Ella se alejó airada. Rachel se sentó en el bordillo, agarrándose la cabeza entre las manos. Lo siento, Percy. No pretendía... Siempre lo complico todo. Resultaba difícil discutírselo, aunque me alegraba que estuviera bien. Busqué a Annabeth con la vista, pero ya había desaparecido entre la multitud. No podía creerme lo que acababa de hacer. Salvarle la vida a Rachel, aterrizar con el helicóptero y largarse como si no tuviera mayor importancia. No pasa nada, le dije a Rachel, aunque sonaba falso. Bueno, ¿cuál es el mensaje que debes entregarme? ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Por un sueño. No pareció sorprendida. Se alisó los shorts. Los tenía cubiertos de dibujos, cosa nada rara en ella, pero reconocí aquellos símbolos a primera vista. Eran letras griegas, imágenes de collares de cuentas del campamento, bocetos de monstruos y rostros de dioses. No comprendía cómo podía conocer Rachel todo aquello. Ella nunca había estado en el Olimpo ni en el campamento mestizo. Yo también veo cosas últimamente, musitó. No solo a través de la niebla. Es algo distinto. Me he dedicado a hacer dibujos y escribir algunas líneas. En griego antiguo, observé. ¿Sabes su significado? De eso quería hablar contigo. Confiaba... Bueno, suponiendo que hubieras venido con nosotros de vacaciones, confiaba en que me ayudaras a comprender lo que me pasa. Me miró con aire suplicante. Tenía el bronceado de la playa y se le estaba pelando la nariz. Yo no lograba superar la impresión de tenerla ya delante, en carne y hueso. Había obligado a su familia a interrumpir sus vacaciones. Había aceptado ingresar en una espantosa escuela para señoritas y había venido en helicóptero al centro de una batalla monstruosa. Solo para verme a mí. A su manera, era tan valiente como Annabeth. Pero lo que podía derivarse de todas aquellas visiones me asustaba de verdad. Quizá le sucedía lo mismo a todos los mortales capaces de ver a través de la niebla, pero mi madre jamás me había hablado de nada parecido, y seguían viniéndome a la cabeza las palabras de Hestia sobre la madre de Luke. May Castellan fue demasiado lejos. Quiso ver demasiado. Ojalá lo supiera, Rachel, le dije. Quizá deberíamos preguntárselo a Quirón. Ella dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Algo está a punto de suceder, Percy. Un ataque desemboca en una muerte.
¿Qué quieres decir? ¿La muerte de quién? No lo sé. Miró alrededor con nerviosismo. ¿No lo percibes? ¿Ese es el mensaje que querías transmitirme? No, titubeó. Perdona, a lo mejor no tiene sentido, pero la idea me ha venido espontáneamente. No, el mensaje que escribí en la playa era distinto. Tu nombre aparecía en él. Perseus, recordé, en griego antiguo. Rachel asintió. No entiendo lo que significa, pero sé que es muy importante. Decía, Perseus, tú no eres el héroe. Me quedé mirándola como si me hubiera dado una bofetada. ¿Has hecho miles de kilómetros para venir a decirme que no soy el héroe? Es importante, insistió. Influirá en lo que hagas. ¿Que no soy el héroe de la profecía, el héroe que derrotará a Cronos? ¿Qué quieres decir? Lo siento, Percy. Es lo único que sé. Tenía que decírtelo porque... ¡Bueno! Quirón llegó a medio galope. Esta debe de ser la señorita Dare. Habría deseado espetarle que se largase, pero no podía, naturalmente. Procuré dominar mis emociones. Me sentía como si tuviera otro huracán personal girando alrededor. Quirón, Rachel Dare, los presenté. Rachel, mi maestro Quirón. Hola, musitó ella. No parecía sorprendida por el hecho de que Quirón fuese un centauro. Usted no está dormida, señorita Dare, observó él. ¿Es mortal? Lo soy, asintió, como si fuera una idea deprimente. El piloto se quedó dormido cuando sobrevolamos el río. No sé por qué no me he dormido tan bien. Yo solo sabía que tenía que llegar aquí para advertir a Percy. ¿Advertir a Percy? Ha visto cosas últimamente, expliqué. Ha escrito frases y ha hecho dibujos inquietantes. Quirón enarcó las cejas. ¿De veras? Cuéntame. Rachel le explicó lo mismo que a mí. Él se acarició la barba. Señorita Dare, tal vez debiéramos hablar. Quirón, me interrumpí. Había recordado bruscamente mi misión del campamento mestizo en 1990 y aquel grito desgarrador de May Castellán desde el desván. Tú ayudarás a Rachel, ¿no? Quiero decir, advertirás que debe andarse con cuidado con estas cosas, ¿verdad? Sin ir demasiado lejos. ¡Quirón! Él sacudió la cola como hace cuando está inquieto. Sí, Percy. Haré todo lo posible para comprender lo que pasa y aconsejar a la señorita Dare, pero puede llevar su tiempo. Entre tanto, debes descansar. Hemos arrastrado el coche de tus padres a un lugar seguro. El enemigo no parece con intenciones de moverse por ahora. Hay literas montadas en el Empire State. Aprovecha para dormir un poco. Todo el mundo me manda a dormir, rezongué. No necesito dormir. Quirón esbozó una sonrisa. ¿Te has echado un vistazo? Me miré la ropa. La tenía chamuscada, desgarrada y casi en jirones de tanto combatir a lo largo de la noche. Estoy hecho un desastre, reconocí. Pero, ¿crees que voy a poder dormirme después de todo esto? Tal vez seas invulnerable en el combate, me reprendió Quirón. Pero eso solo hace que te agotes más deprisa. Me acuerdo muy bien de Aquiles. Cuando el tipo no combatía, estaba siempre durmiendo. Debía echarse 20 siestas al día. Necesitas descansar, Percy. Quizás seas nuestra única esperanza. Quise replicar que yo no era su única esperanza. Ni siquiera era el héroe, según Rachel. Pero por la mirada de Quirón, comprendí que no aceptaría un no por respuesta. De acuerdo, refunfuñé. Hablen tranquilos. Me dirigí hacia el Empire State, arrastrando los pies. Al echar un vistazo atrás, vi a Rachel y Quirón enfrascados en una conversación muy seria, como si estuvieran decidiendo los detalles de un funeral. En el vestíbulo encontré una litera vacía y me desplomé sobre ella, convencido de que no me dormiría ni a tiros. Un segundo más tarde se me cerraban los ojos. En mis sueños me encontré otra vez en el jardín de Hades. El señor de los muertos se paseaba de un lado para otro con las manos en los oídos, mientras Nico lo seguía gesticulando y haciendo aspavientos. ¡Tienes que hacerlo!, insistía. Deméter y Perséfone estaban sentadas más atrás, junto a la mesa del desayuno. Las dos diosas parecían aburridas. Deméter servía copos de cereal en 4 cuencos enormes. Perséfone transformaba mágicamente el ramo de la mesa, tiñendo las flores del rojo al amarillo y cubriéndolas luego de lunares.
No tengo que hacer nada, clamaba Hades con ojos llameantes. ¡soy un dios! Padre, decía Nico, si cae el Olimpo, la seguridad de tu palacio ya no te servirá de nada. Tú también te desvanecerás. ¡Yo no soy un olímpico!, gruñía. Mi familia me lo ha dejado bien claro. Sí lo eres, insistía Nico. tanto si te gusta como si no. ¿Ya viste qué le hicieron a tu madre?, decía Hades. Zeus la mató. ¿Y pretendes que los ayude? Se merecen lo que les pase. Perséfone soltaba un suspiro. Deslizaba los dedos por la mesa distraídamente, convirtiendo la vajilla de plata en ramos de rosas. ¿Podríamos abstenernos de hablar de esa mujer, por favor? ¿Sabes lo que le vendría bien a ese chico?, murmuraba Deméter con aire pensativo. Trabajar en una granja. Perséfone ponía los ojos en blanco. Madre, 6 meses detrás de un arado. Lo mejor que hay para fortalecer el carácter. Nico se plantaba ante su padre, obligando a Hades a mirarlo. Mi madre comprendía lo que es una familia, decía. Por eso no quería separarse de nosotros. No puedes abandonar a tu familia porque te hayan hecho algo horrible. Tú también les has hecho cosas terribles a ellos. Pero María murió por su culpa, le recordaba a Hades. No puedes aislarte como si no tuvieras nada que ver con los demás dioses. Llevo miles de años haciéndolo sin ningún problema. ¿Y así te has sentido mejor?, seguía Nico. ¿De qué te ha servido maldecir al oráculo? Guardar rencor es un defecto fatídico. Bianca me lo divirtió, y era cierto. Será cierto para los semidioses. Yo soy inmortal y todopoderoso. No ayudaría a los demás dioses aunque me suplicaran, aunque el mismísimo Percy Jackson me lo pidiera de rodillas. Eres un paria y un marginado como yo, gritaba Nico. Deja ya de lado tu cólera y haz algo útil por una vez. Solo así te respetarán. La palma de la mano de Hades se llenaba de fuego negro. Adelante, decía Nico. Fulmíname. Es lo que los demás dioses esperarían de ti. Demuestra que no se equivocan. Sí, por favor, protestaba Deméter. Ciérrale la boca de una vez. Perséfone suspiraba. Ay, no sé. Creo que preferiría combatir en la guerra antes que comerme otro cuenco de cereales. ¡Qué aburrimiento! Hades rugía de ira. Su bola de fuego se estrellaba contra el árbol de plata que Nico tenía a su derecha, convirtiéndolo en un charco de metal líquido. El sueño cambió repentinamente. Ahora estaba frente a las Naciones Unidas, a un par de kilómetros al nordeste del Empire State. El ejército del Titán había levantado su campamento en torno al complejo de la ONU. De los mástiles de las banderas colgaban como trofeos los cascos y armaduras de los campistas caídos. A lo largo de la Quinta Avenida se veían gigantes afilando sus hachas y telequines reparando escudos en fraguas improvisadas. Cronos en persona se paseaba en lo alto de la plaza, balanceando la guadaña de tal modo que las Dracaenae de su guardia debían mantenerse a distancia. Itan Nakamura y Prometeo permanecían algo más cerca, pero fuera del alcance de la hoja maligna. Itan tamborileaba con los dedos sobre las correas de su escudo. Prometeo, con su eterno smoking, parecía tan tranquilo y sereno como de costumbre. ¡Odio este lugar!, gruñía Cronos. Naciones Unidas, como si la humanidad fuera a unirse jamás. Recordadme que derribe este edificio cuando hayamos destruido el Olimpo. Sí, señor. Prometeo sonreía como si encontrara muy divertida la cólera de su amo. ¿Derribaremos también las cuadras de Central Park? Sé lo mucho que os irritan los caballos. ¡No te mofes de mí, Prometeo! Esos malditos centauros se arrepentirán de haberse metido en medio. Se los echaré de comer a los perros del infierno, empezando por ese hijo mío, el alfeñique de Quirón. Prometeo se encogía de hombros. Ese alfeñique destruyó con sus flechas una legión entera de telequines, comentaba. Cronos descargaba su guadaña y cortaba un mástil por la mitad. Los colores nacionales de Brasil caían sobre el ejército y una Dracaenae recibía un porrazo mortal. ¡Los aplastaremos!, rugía Cronos. Ha llegado la hora de soltar al dragón. Nakamura, encárgate tú. Sí, señor. ¿A la puesta de sol? No, de inmediato. Los defensores del Olimpo están malheridos. No esperan un ataque repentino. Además, sabemos que no pueden derrotar a ese dragón. Itan parecía desconcertado. ¿Mi señor? No hagas preguntas, Nakamura. Cumple mis órdenes. Quiero ver el Olimpo en ruinas cuando Tifón llegue a Nueva York. ¡Destrozaremos a los dioses por completo! Pero, mi señor,
insistía Ethan. Vuestra regeneración. Cronos lo apuntaba con un dedo y el semidios se quedaba congelado. ¿Te parece que necesito regenerarme? Siseaba el señor de los titanes. Ethan no contestaba, cosa más bien difícil cuando estás inmovilizado en el tiempo. Cronos chasqueaba los dedos e Ethan se desmoronaba. ¡Muy pronto!, gruñía el titán. Esta forma ya no será necesaria. No pienso descansar ahora que tengo la victoria tan cerca. ¡Muévete! Ethan se alejaba renqueante. Es peligroso, mi señor, le advertía Prometeo. No seáis impaciente. ¿Impaciente? Después de 3000 años pudriéndome en los abismos del Tártaro, ¿me llamas impaciente? Voy a cortar en 1000 pedazos a Percy Jackson. Habéis combatido con él en 3 ocasiones, señalaba Prometeo. Y sin embargo, siempre habéis afirmado que combatir con un simple mortal no es digno de un titán. Me pregunto si vuestro anfitrión mortal no ejercerá en vos cierta influencia, debilitando vuestro juicio. Cronos volvía sus ojos dorados hacia el otro titán. ¿Te atreves a acusarme de debilidad? No, mi señor, solo pretendía decir, ¿acaso sufres un conflicto de lealtades? A lo mejor echas de menos a tus antiguos amigos los dioses. ¿Te gustaría unirte a ellos? Prometeo palidecía. Me he expresado mal, mi señor. Vuestras órdenes se cumplirán de inmediato. Y volviéndose hacia los ejércitos, gritaba, ¡listos para la batalla! Las tropas se ponían en marcha. Desde detrás del complejo de la ONU, un rugido salvaje sacudía la ciudad. Así es como suena el despertar de un dragón. El estruendo fue tan horrible que me despertó, y entonces caí en la cuenta de que también se oía a un par de kilómetros. Grover apareció a mi lado, hecho un manojo de nervios. ¿Qué ha sido eso? Ya vienen, y estamos en un buen aprieto. La cabaña de Festo se había quedado sin fuego griego. La de Apolo y las cazadoras andaban por ahí mendigando flechas. La mayoría habíamos ingerido tanto néctar y ambrosía que no nos atrevíamos a tomar más. Solo quedábamos en condiciones de combatir 16 campistas, 15 cazadoras y media docena de sátiros. Los demás se habían refugiado en el Olimpo. Los ponis juerguistas intentaban mantenerse en formación, pero no paraban de dar tumbos y soltar risitas, y todos apestaban a cerveza de raíces. Los de Texas les daban cabezazos a los de Colorado, y la sección de Missouri se había ensalzado en una discusión con la de Illinois. Había bastantes posibilidades de que acabaran peleándose entre ellos, en lugar de hacer frente al enemigo. Quirón se me acercó al trote con Rachel sobre su lomo. Sentí una punzada de irritación porque Quirón raramente llevaba a nadie montado, y desde luego nunca a un mortal. Tu amiga tiene intuiciones muy útiles, Percy, me dijo. Rachel se sonrojó. Solo son cosas que he visto en mi cabeza. Un dracón, dijo Quirón. Un dracón lidio, para ser exactos. El tipo más antiguo y peligroso. Me quedé mirándola. ¿Cómo lo has sabido? Ni idea, pero ese dragón tiene un destino especial. Morir a manos de un hijo de Ares. Annabeth se cruzó de brazos. ¿Cómo es posible que sepas algo así? Preguntó. Lo he visto, simplemente. No sé cómo explicarlo. Bueno, esperemos que te equivoques, dije, porque andamos un poco escasos de hijos de Ares. Entonces se me ocurrió una idea espantosa y solté un juramento en griego antiguo. ¿Qué pasa?, preguntó Annabeth. El espía. Cronos ha dicho... Sabemos que no pueden derrotar a ese dragón. El espía los ha mantenido informados. Cronos se ha enterado de que la cabaña de Ares no está aquí. Ha escogido adrede un monstruo que no podemos matar. Talia frunció el entrecejo. Como agarre a tu espía, te aseguro que se va a arrepentir. A lo mejor podríamos enviar otro mensaje al campamento. Ya lo he hecho, dijo Quirón. Blackjack está en camino, pero si Silena no ha logrado convencer a Clarice, dudo mucho que Blackjack... Un rugido sacudió el suelo. Sonaba muy cerca. Rachel, dije, entren al edificio. Quiero quedarme. Una sombra tapó el sol. Al otro lado de la calle, el dragón se deslizó por la fachada de un rascacielos. Soltó un rugido y 1,000,000 de ventanas se hicieron añicos. Pensando lo mejor, dijo Rachel con una vocecita estrangulada. Esperaré dentro. Os lo explicaré. Una cosa es un dragón y otra un dracón. Los dracones son varios milenios más antiguos que los dragones y mucho más grandes. Tienen el aspecto de una serpiente gigante.
La mayoría carecen de alas y no arrojan fuego por la boca. Algunos sí. Todos son venenosos. Poseen una fuerza inmensa y sus escamas son más duras que el titanio. Sus ojos pueden dejarte paralizado, no con una parálisis estilo medusa, del tipo te convertiré en una estatua de piedra, sino con una parálisis en plan, ¡ay, dioses! Esa serpiente espantosa va a devorarme, que es prácticamente igual de nefasta. En el campamento habíamos recibido clases para luchar con un dracón, pero la verdad es que no hay manera de prepararse frente a una serpiente de 60 metros de longitud y del grosor de un autobús escolar, que se desliza por la fachada de un edificio, con sus ojos amarillos reluciendo como dos reflectores y una boca repleta de colmillos afiladísimos capaces de mascar un elefante. Casi añoré a la cerda voladora. Entre tanto, el ejército enemigo avanzaba por la Quinta Avenida. Nos habíamos esforzado en sacar los coches de en medio para no herir a los mortales, pero eso no había hecho más que facilitar el avance del enemigo. Los ponis cuerguistas sacudían la cola, nerviosos. Quirón galopaba de un extremo a otro de sus filas, arengándolos con gritos de ánimo para que se mantuvieran firmes y solo pensaran en la victoria y la cerveza de raíces, pero a mí me daba la impresión de que saldrían despavoridos en cualquier momento. «Yo me encargo del dragón». Me salió una especie de gallo al decirlo. Volví a gritar con más fuerza. «¡Yo me encargo del dragón! ¡Los demás hagan frente al ejército!». Annabeth se quedó a mi lado. Se había puesto su casco con forma de lechuza, pero vi que tenía los ojos enrojecidos. «¿Vas a ayudarme?», pregunté. «Es lo que hago siempre», dijo con tono desolado. «Ayudar a mis amigos». Me sentí como un idiota integral. Me habría gustado llevar la parte y explicarle que yo no esperaba que Rachel apareciese allí, que no había sido idea mía, pero no quedaba tiempo. «Vuélvete invisible», le dije, «y busca puntos débiles en su armadura mientras lo entretengo, pero ten mucho cuidado». Di un silbido. «¡Señorita Leary! ¡Aquí!». Mi perra saltó una fila de centauros y me dio un beso que olía sospechosamente a pizza de salchichón. Saqué la espada y nos lanzamos contra el monstruo. El dragón se encontraba 3 pisos por encima de nosotros, reptando lentamente por el rascacielos mientras calibraba nuestras fuerzas. Allí donde miraba, dejaba a los centauros paralizados de terror. Desde el norte, el ejército del titán arremetió contra los ponis juerguistas y rompió nuestras líneas. El dragón lanzó un ataque fulgurante y, antes de que pudiera acercarme siquiera, se tragó de golpe a 3 centauros californianos. La señorita O'Leary dio un gran salto por el aire, convertida en una sombra mortífera dotada de colmillos y garras. Normalmente, un perro del infierno abalanzándose sobre una presa ofrece una estampa terrorífica, pero, al lado del dragón, la señorita O'Leary parecía el peluche de un bebé. Sus garras rechinaron sobre las escamas del monstruo sin causarle ningún daño, y aunque le hincó los colmillos en la garganta, ni siquiera le hizo mella. Su peso, no obstante, bastó para arrancar al dragón de la fachada de rascacielos. Agitándose torpemente, cayó sobre la acera con estruendo y se enzarzó en una violenta lucha con la perra del infierno. Ambos se retorcían y revolcaban enloquecidos. El dragón intentaba morder a la señorita O'Leary, pero ella estaba demasiado cerca de sus fauces. El veneno del reptil se derramaba por todas partes, fundiendo centauros a mansalva y también a más de un monstruo enemigo, pero la perra se movía en zigzag por su cabeza, arañándola y dándole bocados. ¡Yaja! Hundí mi espada hasta la empuñadura en el ojo izquierdo del monstruo, y su resplendor se extinguió en el acto. El dragón silbó rabioso y retrocedió para lanzarse sobre mí, pero me anticipé y rodé hacia un lado. Su brutal dentellada arrancó un pedazo de pavimento del tamaño de una piscina. Luego se revolvió velozmente y me enfocó con su ojo sano. Desvié la mirada hacia sus colmillos para no quedarme paralizado. La señorita O'Leary hizo un esfuerzo para distraer a la bestia. Saltó de nuevo sobre su cogote y se puso a arañarlo mientras gruñía con ferocidad. Parecía una peluca de pesadilla completamente furiosa. El resto de la batalla no iba bien. Los centauros se habían dejado ganar por el pánico ante la embestida de los gigantes y demonios. De vez en cuando se distinguía alguna camiseta anaranjada del campamento, pero enseguida desaparecía entre la multitud. Silbaban las flechas y en ambos bandos estallaban bolas de fuego, pero la lucha se iba desplazando hacia la entrada del Empire State. Estábamos cediendo terreno. De repente,
Annabeth se materializó en el lomo del dragón. Se le había caído la gorra de invisibilidad justo cuando linkaba su cuchillo de bronce en una rendija entre sus escamas. El monstruo rugió, se enroscó sobre sí mismo con increíble agilidad y consiguió derribar a Annabeth. La agarré en cuanto tocó el suelo y la saqué de en medio a rastras, mientras la serpiente aplastaba la farola junto a la que había caído unos segundos antes. «Gracias», dijo. «Te he dicho que tuvieses cuidado». «Ya, bueno, agáchate». Ahora le tocó a ella salvarme. Me hizo un placaje justo cuando el dragón me lanzó una dentellada que me pasó rozando por los pelos. La señorita O'Leary le aporreó la cabezota con todo su peso para distraerlo y nosotros rodamos para quitarnos de en medio. Nuestros compañeros se habían replegado frente a las puertas del Empire State. El ejército enemigo los tenía rodeados y estrechaba el cerco. No teníamos salida, no iban a acudir más refuerzos. Annabeth y yo tendríamos que emprender la retirada antes de quedarnos aislados del resto de nuestras fuerzas y del monte Olimpo. Entonces oí un sordo retumbo hacia el sur. No era un ruido demasiado habitual en Nueva York, pero lo reconocí en el acto. Ruedas de carros. ¡Aes!, gritó una voz femenina, y una docena de carros de guerra vinieron a sumarse a la batalla. Iban tirados por parejas de caballos esqueleto con crines de fuego, y en cada uno ondeaba un estandarte rojo con el símbolo de la cabeza de jabalí. 30 guerreros de refresco con armaduras relucientes y ojos encendidos de odio pusieron sus lanzas en ristre todos a una, formando un muro erizado y mortífero. «¡Los hijos de Ares!», dijo Annabeth, alucinada. «¿Cómo lo sabía Rachel?». No tenía ni idea, pero en cabeza venía una chica con una armadura roja reconocible y un casco en forma de cabeza de jabalí. Sostenía en alto una lanza que crepitaba, cargada de electricidad. Clarice había venido en nuestra ayuda. Mientras la mitad de sus carros embestía al ejército de monstruos, ella se dirigió directamente hacia el dragón con los otros 6. La serpiente retrocedió y logró quitarse de encima a la señorita O'Leary con un gesto brusco. Mi pobre mascota se estrelló contra un muro y soltó un cañido de dolor. Corrí en su ayuda, aunque la bestia ya se había concentrado en la nueva amenaza. Incluso con un solo ojo, su mirada furibunda bastó para dejar paralizados a 2 conductores, cuyos carros viraron y acabaron chocando con los coches aparcados junto al bordillo. Los otros 4 siguieron adelante. El monstruo abrió las fauces para lanzar una dentellada y se tragó una lluvia de jabalinas de bronce celestial. Silbó, lo cual en lengua dracón probablemente significa ¡ah! ¡Ares! ¡A mí!, gritó Clarice. Su voz sonaba algo más chillona de lo normal, pero no era de extrañar teniendo en cuenta con quién se medía. En la acera de enfrente, la llegada de 6 carros alentó a los ponis juerguistas, que se reagruparon a las puertas del Empire State y consiguieron sembrar la confusión entre el enemigo, al menos momentáneamente. Los carros de Clarice, entre tanto, se habían dispuesto en círculo alrededor del dragón. Ahora le llovían lanzas desde todos lados, aunque se partían contra sus duras escamas. Los caballos esqueleto echaban fuego y relinchaban. Otros 2 carros acabaron volcando, pero los guerreros saltaron como si nada. Desenvainaron sus espadas y pusieron manos a la obra. Daban tajos buscando las junturas de las escamas, que esquivaban ágilmente los chorros de veneno como si llevasen toda la vida entrenándose para ello. Y así era, en efecto. Nadie podría decir que los campistas de Ares no eran valientes. Clarice se había plantado ante el monstruo y le clavaba la lanza en la cara, tratando de sacarle el otro ojo, pero las cosas empezaron a ponerse feas. El dragón se zampó a un campista de Ares de un bocado. Apartó a otro de un golpe y roció de veneno a un tercero, que salió despavorido mientras su armadura se fundía. «Tenemos que ayudarlos», dijo Annabeth. Tenía razón, me había quedado allí de pie, paralizado por la sorpresa. La señorita O'Leary intentó incorporarse, pero soltó otro gañido. Le sangraba una pezuña. «Quédate aquí, chica», le dije. «Bastante has hecho ya». Annabeth y yo saltamos sobre el lomo del monstruo y corrimos hacia su cabeza, tratando de distraerlo. Los campistas de Ares seguían arrojando jabalinas y habían conseguido alojarle algunas entre los colmillos. El dragón apretaba las mandíbulas para quebrarlas y su boca había acabado convertida en un amasijo de sangre verdosa, espumarajos venenosos y lanzas medio astilladas. «¡Vosotros podéis!», gritó Clarice.
¡Un hijo de Ares está destinado a matarlo! A través de su casco solo le veía los ojos, pero me di cuenta de que algo no encajaba. Sus ojos azules brillaban de miedo, pero Clarice nunca se asustaba, y ella no los tenía azules. ¡Ares! Gritó de nuevo con aquella voz estridente. Puso la lanza en ristre y cargó contra la bestia. ¡No! Mascullé. ¡Espera! El monstruo la miró desde lo alto, casi con expresión de desdén, y le escupió veneno directamente en la cara. Ella se vino abajo con un grito. ¡Clarice! Annabeth bajó de un salto y corrió en su ayuda, mientras los demás campistas de Ares trataban de defender a su líder caída. Clavé a contracorriente entre dos escamas y conseguí distraer al dragón un instante. La bestia se desembarazó de mí con un latigazo, pero caí de pie. ¡Vamos, estúpido gusano! ¡Mírame! Durante los minutos siguientes no vi otra cosa que hileras de colmillos. Retrocedí y esquivé el veneno, pero no conseguí ir al monstruo. De repente, un carro volador aterrizó en la Quinta Avenida. Enseguida alguien se acercó corriendo. Una chica gritó angustiada. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué? Me atreví a echar un vistazo, pero lo que vi no tenía sentido. Clarice continuaba tirada donde había caído, con la armadura humeante de veneno. Annabeth y los campistas de Ares intentaban desabrocharle el casco, y arrodillada junto a ella, con la cara arrasada en lágrimas, había una chica con el uniforme del campamento. Clarice. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? La chica con la armadura de Clarice era mucho más delgada y no tan alta. Pero, ¿por qué se había hecho pasar por ella? Me quedé tan pasmado que poco faltó para que el dragón me partiera en dos de un bocado. Hice un quiebro en el último segundo y la bestia empotró su cabeza en un muro. ¿Por qué? Repetía la verdadera Clarice, sujetando a la otra chica en sus brazos, mientras los demás forcejeaban para sacarle el casco, corroído por el veneno. Chris Rodríguez llegó corriendo también del carro volador. Él y Clarice debían de haber salido del campamento con aquel trasto en pos de los campistas de Ares, que habían seguido a la otra chica engañados, tomándola por Clarice. Pero aún así, aquello no tenía sentido. El dragón sacó la cabeza a tirones del muro de ladrillo y sisió enloquecido. ¡Cuidado! Gritó Chris. En lugar de volverse hacia mí, la serpiente giró en redondo siguiendo la voz de Chris y mostró sus horribles colmillos al grupo de semidioses. La auténtica Clarice alzó la vista con una expresión de odio mortal. Yo solo había visto una vez una mirada tan intensa como aquella. Su padre, Ares, me había dirigido la misma mirada mortífera cuando me había enfrentado con él en singular combate. ¿Quieres morir? Bramó Clarice. ¡Bien! ¡Adelante! Tomó su lanza de las manos de la chica caída y, sin armadura ni escudo, se abalanzó sobre el dragón. Intenté acercarme para echarle una mano, pero Clarice fue más rápida. Se echó a un lado para evitar la acometida de la bestia, que pulverizó el suelo que acababa de pisar, y se encaramó de un brinco en su cabeza, y mientras ésta se alzaba de nuevo, le clavó la lanza eléctrica en el ojo sano con tal fuerza que el mango se partió en pedazos, liberando de golpe todo el poder mágico del arma. Un arco de electricidad se propagó por la cabeza de la criatura, convulsionando todo su cuerpo. Clarice había saltado ya y rodaba a salvo por la acera, mientras al dragón le salió una columna de humo por la boca. Su carne se fue disolviendo por dentro, y en un abrir y cerrar de ojos solo quedó de la bestia un túnel hueco de escamas blindadas. Todos miramos maravillados a Clarice. Nunca había visto a nadie abatir a un monstruo tan descomunal, pero ella no pareció darle importancia. Corrió otra vez junto a la chica malherida que le había robado su armadura. Annabeth había logrado por fin quitarle el casco. Nos agolpamos todos alrededor. Los campistas de Ares, Chris, Clarice, Annabeth y yo. La batalla continuaba con furia a lo largo de la Quinta Avenida, pero por un momento fue como si todo dejara de existir, salvo aquel reducido grupo y la chica tendida. Sus rasgos, antes hermosos, habían quedado abrasados por el veneno. Todo el néctar y la ambrosía del mundo no lograría salvarla. Las palabras de Rachel volvieron a resonar en mis oídos. Algo está a punto de suceder. Una treta que desemboca en una muerte. Ahora comprendí a qué se refería, y supe quién había arrastrado a la batalla a la cabaña de Ares. Bajé la mirada hacia el rostro moribundo de Silena Beauregard.